Amén, amén, amén. Buenas noches, amados hermanos. Un placer estar aquí con cada uno de vosotros. Paz de Cristo, unas caras que ya conozco, al hermano Cristian, al hermano Israel, a la hermana Denise y otras nuevas caras, ¿verdad? Pero es un placer estar acá, un honor, ¿verdad? Muchas gracias por tenerme. Dios me lo bendiga grandemente. Y antes de comenzar con esta reunión, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para encomendar este tiempo al Señor, que no sea yo hablando, sino que sea el Señor hablando a través de este siervo inútil, a través de este instrumento, ¿verdad? Porque, sinceramente, amados hermanos, yo no soy nada sin el Señor. Así que acompáñenme en oración. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Padre bendito, porque has sido bueno, porque nos has ayudado y confiamos que nos seguirás ayudando. Señor, en este momento, Señor, sé tú hablando a través de mí. Ten misericordia, Señor, y habla de acuerdo a la necesidad de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de acuerdo a la necesidad de la fe de ellos, Señor, ya sea de exhortación, de recordatorio o simplemente, Señor, de acuerdo a la necesidad. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y encomendamos este momento, este tiempo en tus manos. Gracias, Señor, haz conforme tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, divina y permanece para siempre. Gracias, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Así que, amados hermanos, he estado pensando recientemente, hace poco me preguntaron, ¿qué significa ser religioso? ¿Qué significa religión? Y yo me quedé así pensando. Es un tema, el tema de la palabra religión, amados hermanos, es un problema muy reciente, del año 2010 en adelante, ¿verdad? Y yo me quedé pensando que es religioso, la palabra religioso. Entonces, el Señor me llevó a meditar mucho en esto. Meditar no con condenación, porque algunas personas consideran el cristianismo como religión, otros la consideran como relación. Entonces yo ya estaba cansado y yo dije, ok, vamos a ver qué pasó, qué onda, ¿verdad? Así que, amados hermanos, el título de este tema le puse la santificación y sus primeros pasos. Vamos a ver lo que viene siendo el cristianismo, qué realmente significa y también lo que viene siendo la santificación. La santificación es algo muy importante en nuestras vidas. Así que vamos a dar comienzo, ¿verdad? Con una lectura bíblica. Vamos a Hechos 17. Hechos 17, amados hermanos. Hechos 17, versículo 22. Si alguien lo tiene, pues puede leerlo. Hechos 17, 22. Adelante, hermano Cristian. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Amén. Sigue. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias. Así, entonces, el contexto de este versículo viene siendo que Pablo fue a Grecia, porque Atenas era la capital de Grecia en aquellos tiempos, ¿verdad? Pablo fue ahí, ahí había muchos dioses, estaba Zeus, Hércules, no me acuerdo, no, realmente no me importa, porque son dioses así falsos, no son dioses reales, pongámoslo así, amados hermanos. Entonces yo me doy cuenta de que eran muy religiosos. Yo me puse a investigar qué significa la palabra religioso. Y religioso en el español viene significando una persona que profesa una religión, una persona que es muy culta, que sigue de acuerdo a lo que su religión le dicta, ¿verdad? Ahora, no me gusta quedarme en el español, me gusta profundizar más. Y en el griego hay una palabra que se conoce como daimonésteros, daimonésteros, que significa muy temeroso o apegado a su creencia. Eso significa ser muy religioso en el contexto que estamos ahorita
de Hechos 17 y 22. Y dice, una persona temerosa de su Dios, una persona que se apega a su Dios. Y hay un versículo que ahorita se me vino a la mente, no lo tenía planeado, que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Serviremos a nuestro Dios. En aquellos tiempos, ¿verdad? Ese versículo, si mal no me equivoco, está en en Josué. Entonces, ellos tenían otro Dios y nosotros, y los de Israel, ¿verdad? Servían al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Y por último, amados hermanos, en cuestión de qué significa religión, vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. Esta lo voy a leer yo. Santiago 1, 26 y 27. Y dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión verdadera. Ahora, la palabra religión en el griego es terskia, que significa reverencia. O sea, reverencia, o sea, te postras ante el Señor. Entonces, religión y relación, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, porque religión viene de la palabra latín. La palabra original de la palabra religión viene de religar en el latín, que significa volver a conectar o volver a tener una relación. Entonces, relación y religión técnicamente son la misma palabra, pero depende del contexto. Una persona nueva en el Evangelio, le vas a decir Dios es relación, está correcto. Pero mientras vas hablando con una persona más técnica, ya sea en lingüística o en historia, la palabra correcta o la palabra técnica viene siendo religión. Así que nosotros empezamos a tener esta relación y quiero que ustedes piensen, amados hermanos, aquel momento donde ustedes aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo estaban? Probablemente muchos gozosos, muchos iluminados, muchos esperanzados y muchas personas también esos sentimientos mixtos, ¿verdad? Y aquí es donde el Señor nos justifica, ¿verdad? Y nos hace salvos al creer de corazón de que Él es el Señor y Salvador. Así como estábamos leyendo al principio de Juan 5, que nuestra fe ha vencido al mundo, esa fe nos da vida en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es muy bonito, amados hermanos, la primera vez que tenemos ese encuentro con el Señor. Apuesto que muchos acá tienen eso muy, muy, muy en el corazón. Pero hay un pequeñito problema, que es algo que no se, cuando empezó así el luteranismo, cuando no se separó la Iglesia Católica, ¿verdad? Hay algo que se les olvidaron tocar un poquito. Y eso se tocó alrededor de 100 años después de la Reforma, que viene siendo la santificación, amados hermanos. La santificación es algo muy importante en la vida del cristiano. En el principio de nuestra vida cristiana, mientras vamos caminando, ¿verdad? Somos bebés, somos justificados. Pero después de eso viene la santificación. Tenemos que santificarnos todos los días. Tenemos que ser santos todos los días. Ahora, la palabra santo significa completo, apartado, significa puro. Depende del contexto. Pablo, cuando se refería a los filipinos, a los filipenses, a los de Efesios, a los de Corintios, no les llamaba los pecadores de Corintios o los pecadores de Efesios. Nunca va a haber eso en la Biblia, amados hermanos, pero sí va a haber a los santos de Filipos, a los santos de Éfesos, a los santos de Corintios, porque cada uno tiene ese llamado a ser santo, apartado del mundo. Y no solamente en nuestro diario vivir,
sino que en 3 áreas muy importantes tenemos que ser santificados, hermanos. Tenemos que ser santificados, amados hermanos. Vamos a ver estas áreas rápido. Así que vamos, ¿alguien me puede apoyar en Primera de Tesalonicenses 5:23? Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén. Amén, hermana, por favor. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amada hermana. Aquí el Señor, Pablo, mejor dicho, aquí el Pablo le pide al Señor que santifique a las personas, a los hermanos de Tesalónica. Ellos ya eran creyentes. Pero, a pesar de ser creyentes, no significa que no tienes que buscar la santificación o que el Señor te limpie. Claro que lo tienes que buscar, y en 3 áreas. Recientemente, este año, mientras meditaba más profundamente en la palabra, hay algo que no le pedía al Señor mucho. Le pedía su voluntad, le pedía por perdón de pecados, le pedía por mis hermanos, le pedía por cosas que tengo planes en mi vida, ¿verdad? Que sea la voluntad del Señor o no. Amén. Pero hay algo que no le pedía, y era la santificación en mi mente, en mi corazón y en mis obras. O en las obras que mi espíritu produce, mejor dicho. ¿Por qué? Amados hermanos, a veces es difícil luchar con pensamientos, se podría decir, que van en contra de la voluntad de Dios. Sentimientos que van en contra de la voluntad de Dios. Y hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo así sentimientos? Yo cuando tenía 13 años, y esto sí lo digo por vergüenza, pero así yo era, mi hermanita se cayó y yo me puse a reír. O sea, en ese momento me dio risa y me burlé de ella. Obviamente mi mamá me regañó. Pero en esas cositas, en los sentimientos que nosotros sentimos hacia el prójimo, si nos alegramos cuando el prójimo le va mal, cuando el prójimo está triste, independientemente sea tu amigo, tu enemigo, te caiga bien, te caiga mal, no hay que alegrarnos o no hay que sentir felicidad porque a alguien le pasó algo malo. Esos sentimientos no son sentimientos del espíritu, no son sentimientos santificados, son sentimientos de la carne. Entonces, yo lucho con eso. Todavía hasta el día de hoy, no de burla, pero más cuando voy conduciendo y se me atraviesan, ya me quedo así como, me tengo que calmar, ¿verdad? Porque sí enoja. Y ahí es donde el Señor le pido, Señor, limpia mi corazón, también los pensamientos. ¿Acaso, amados hermanos, todo lo que pensamos es grato para el Señor? ¿Acaso todo lo que sentimos es agradable ante el Señor? ¿Y todo lo que nosotros vamos a hacer es agradable ante el Señor? Pónganse a pensar en eso, y es muy importante. Y ahí se les aseguro, amados hermanos, que van a ver las cosas muy diferentes, muy diferentes. O tampoco hay que agarrar cosas así de legalismo, hay siempre que buscar el discernimiento del Señor, ¿verdad? Para ciertas situaciones específicas. Pero aquí estamos hablando de los primeros pasos. Los primeros pasos, santificación en la mente, en el corazón y en nuestras acciones, en nuestro cuerpo. Así que tenemos que estar en constante súplica para que el Señor nos santifique en todas áreas. Cuando vamos al Señor, hay que pedir que nos santifique. Él es el que nos santifica. Nosotros no nos podemos limpiar. Nosotros no podemos. Si no pudimos limpiar nuestros pecados, o sea, no vamos a poder santificarnos. Ahí es donde tenemos que ir al Señor y pedirle santificación. Y si usted se siente sucio, amados hermanos, se siente sucio, vaya con el Señor. Y Él lo limpie, pídale al Señor que lo limpie, pero con un corazón entristecido, que reconoce su pecado y vaya con el Señor. Si tu corazón o tu mente dice, no, ¿para qué vas a ir con el Señor?
Si acabas de pecar, estás en mal. No, si Él no te va a escuchar. Eso no viene, eso no es el espíritu. Ese ya viene siendo tu carne o viene siendo el enemigo. Cualquiera de las dos. Pero lo importante, amados hermanos, es que reconozcas que estás mal. Porque si reconoces que estás mal, es el Espíritu Santo hablándote. Porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es convicción de pecado. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. No me acuerdo qué versículo, pero sí me acuerdo que está en Juan capítulo 16, amados hermanos. El Señor nos manda a ser santos, porque Él también es santo. Él es santo. El Señor nos creó para servirle a Él, para cojuzgar la tierra. Él no nos creó para pecar. Él no nos creó para que nosotros cayéramos. Él nos creó porque fue bueno, fue muy bueno ante los ojos de Él, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, hay que tener muy, muy, muy presente esto. ¿Por qué? Yo conozco algunas denominaciones, no voy a decir nombres, yo conozco denominaciones cristianas, no católicos, no testigos de Jehová, no cristianas, o sea, iglesias cristianas, no de prosperidad, no, iglesias cristianas, amados hermanos, que dicen, no, la santificación no es importante, lo importante es la justificación. Los dos son importantes. No puedes ser santificado si no está juzgado, si no, ya no fuiste justificado, y si sos justificado, es tu deber, ¿verdad? Ir donde el Señor, querer ir donde el Señor y pedirle la santificación. Los dos van de la mano, los dos van de la mano. Y es un tema que se podría decir, como les dije al principio, un tema que fue de explosión, o un tema que se volvió a reconsiderar en el principio de los años 1600. No me voy a meter en teología ni doctrina, porque esto es algo simple. O sea, no hay por qué estar discutiendo eso. Ahora, En realidad la palabra de Dios es normal, porque cada uno tiene que escuchar a los hermanos lo que predican y todo, porque otros hermanos piensan que es mentira cuando hablan eso. perdón, hermano Josué, no le escuché. Que digo que es verdad cuando la palabra la predican los hermanos, porque otros piensan que es mentira y eso sí pasa también. Así es, así es. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que escuchamos, siempre hay que comprobarlo con la palabra del Señor. Por eso estoy lanzando un montón de versículos bíblicos. Los datos históricos y lingüísticos, como la definición de religión, eso es su deber chequearlos, amados hermanos. Todo lo que yo digo, ¿verdad? Que sea para la gloria del Señor. Pero también es vuestro deber checar, verificar que lo que yo digo es válido, no para mi gloria, no para mi honra, sino que para la honra del Señor. Porque yo lo que estoy diciendo es para honrar al Señor, no a mí. ¿Yo qué? Yo no era nadie sin el Señor y ahora no soy nada sin el Señor, ni seré nada si no estoy con el Señor. Si el Señor no está conmigo, así de simple. Así que, amados hermanos, es el Espíritu Santo que nos santifica, que nos aparta, que nos que aparta nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para el Señor. Pero cómo así? ¿Cómo así, hermano Rómulo? ¿Cómo así, hermano Ariel? Que el Espíritu no, nos aparta. ¿Cómo hace eso? ¿Cuál es la clave? Porque no solamente les puedo decir, el Espíritu Santo te santifica. No, o sea, es una definición muy ambigua, muy confusa, no está muy clara cómo lo hace el Señor. Así que vamos a ir a... Oh, aquí tengo el versículo 16:15, el de Juan 16:15, te convence de pecado. Ahora, ¿cómo nos santifica? El temor de Jehová o el temor de Dios. ¿Alguien me puede leer Proverbios 1:7?
Proverbios 1:7. ¿Alguien me podría apoyar? Amén, hermano. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Gracias, hermana. Se aprecia. Así es. Ahí está la clave. La forma de santificarnos es el temor de Jehová. El temor de Jehová no solamente es el principio de la sabiduría, sino que también es el principio de la santificación. Yo una vez le pregunté a una persona, ¿qué es temor de Jehová? ¿O qué es temor? Bueno, la persona me dijo, temor a Dios es temor de Dios. Hay que tener cuidado. Temor de Dios. ¿Alguien sabe qué significa temor de Dios? Aquí no pasa nada. Si me pueden decir, me pueden dar cualquier respuesta. ¿Hay alguna respuesta? Temor, reverente respeto. Ok, buena respuesta. Otra cosa que quiero decir que no siente temor sobre la palabra de Dios porque otras personas no la quieren decir y eso es lo que yo opino también. Ok. Temor a decir la palabra. Ok. Ok. Buenas respuestas. La respuesta de la hermana Milady es buena respuesta. ¿Por qué es buena respuesta? Es la respuesta, se podría decir, superficial o la respuesta general. Una respuesta más adentra o más, se podría decir, analizada. Lo podemos encontrar en la misma Biblia. ¿Qué significa el temor de Jehová? Eso lo podemos encontrar en Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Aquí dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrecer el mal. Job 28:28 dice algo similar. Aborrecer el mal. Y la inteligencia es conocimiento del Altísimo, o algo así. O apartarse del mal es la inteligencia. Algo así dice Job 28:28. Amados hermanos, el Señor, antes que seas sabio, inteligente, bonita, rico, seas próspero en una manera física, lo que realmente le importa al Señor, más que tengas sabiduría, más que el dinero, más que seas así súper chévere, súper buena onda, es tu justificación de que aceptes al Señor Jesús, a su Hijo. Eso es lo importante para el Padre. Y la segunda cosa más importante es que tengas el poder, o mejor dicho, la habilidad de pedirle al Señor por santificación. Eso es lo más importante. Tu justificación y tu santificación. Porque cuando tienes justificación, eres salvo. Y cuando tienes santificación, tu vida es agradable ante el Señor. Hay cosas que sí son complicadas. Tenemos trabajo, tenemos estudio, pero incluso en los recreos, incluso cuando estás hablando con tus compañeros de clase o tus compañeros de trabajo, habla de ellos del Señor. Cuando tengas tu tiempo a solas, habla con el Señor en la mente. Recientemente estudié con mi pastor y vimos una diferencia entre orar y suplicar. Y esta es la versión corta, no voy a meterme en eso. Orar es, en el hebreo, lo que significa orar es intercesión. Y súplica es más como en llanto, metido profundamente en llanto. La oración se puede hacer parado, acostado, caminando, porque es una intercesión. Estás hablando con el Señor. Pero ya una súplica es si cuando te encierras en tu cuarto y ahí nadie te saca hasta que el Señor te diga, ok, ya, puedes levantar, no pasa nada.
¿Cuántos muchos aquí suplican al Señor por cosas ya sea ajenas o propias? Y si no eres una de esas personas que suplica, ok, ¿cuántas veces haces una pequeña oración al Señor? Lo que trato de querer comunicarles, amados hermanos, es que busquen al Señor. El que busca a Dios se le pega lo de Dios y Dios es santo. Si le buscas a Dios, se te va a pegar lo de Dios. Si buscas la santidad, se te va a pegar la santidad. No vas a encontrar la santidad fuera fuera de la iglesia. Y cuando me refiero fuera de la iglesia, no me refiero al edificio, me refiero a los hermanos en Cristo. A ellos me refiero. La iglesia es todo aquel que tenga el Espíritu Santo. Sos bautista, sos pentecostal, sos metodista, arminiano, calvin, no me importa. Tienes al Espíritu Santo, sos parte de la iglesia verdadera. Así de simple. Y el temor del Señor es parte del Espíritu Santo. Es parte del Espíritu Santo. Y ahorita voy a tocar rapidito lo que viene siendo los 7 espíritus. No los dones. Los dones son diferentes. Los 7 espíritus del Espíritu Santo. Eso está en... ¿Alguien me podría apoyar en Isaías 11, del 1 al 2? Isaías 11, del 1 al 2. Amén. Lo leeré yo. Isaías del Dice, 1 al 2. sí, adelante, hermano Josué. A ver. Me permite un ratito para buscarlo. Gracias, ahorita. Ok, Isaías está después de Cantares. Amén. Isaías 11, 11, del 1 al 1 al 2. 2. Sí, Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. amén. Gracias, hermana. 7. Y un candelabro bíblico, porque el candelabro de hoy tiene 9 ramas. Bueno, 8 y una en medio. El calendario bíblico tiene 6 ramas y una en medio, que son 7. Esos 7 vienen siendo el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Rapidito. Este versículo se conoce como un versículo mesiánico, versículo que se dirige a Jesús. Lo estoy diciendo rápido porque este no es el tema, pero es necesario explicarlo para saber, es necesario el contexto para poder entender bien el tema. Entonces aquí habla de Jesús y dice que reposará sobre él, sobre Jesús, esos 7 espíritus. Y cuando Jesús se bautiza, el Espíritu Santo desciende sobre él como el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él. Deme un momento, amados hermanos. Buenas noches. Entonces, ¿verdad? Perdón, era mi papá, tenía que decirle buenas noches. Entonces, amados hermanos, ese es el Espíritu Santo. Y uno de esos atributos del Espíritu Santo, ¿verdad? Atributos de poder y de características de espíritu, no de características de personalidades. Son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo es una persona, habla, discierne, siente, se contristece. Las características del Espíritu Santo en el sentido espiritual es que espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese espíritu de temor de Jehová lo tenemos cada uno de nosotros. También los otros espíritus, pero el temor de Jehová es se podría decir, el que empieza todo. El que empieza todo, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
En otros versículos dice, el conocimiento del Altísimo es el principio de la sabiduría, pero la verdadera, el verdadero significado, perdón, el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría, dice la Reina Valera. El temor de Jehová es el principio de todo conocimiento, dice la NBI. Las dos están correctas, depende del contexto, pero no vamos a, no vamos a quedar con la sabiduría. Entonces nosotros con el temor de Jehová, que viene siendo el Espíritu Santo, estamos constantemente buscándole. Tenemos esa habilidad de buscarle, ¿verdad? Hay personas que no pueden buscar al Señor porque no tienen al Espíritu Santo. Por eso nosotros suplicamos al Señor, pedimos al Señor por esa persona para que haga descender el Espíritu Santo y toque el corazón de esa persona. Porque el que hace la convicción de pecado no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Juan 16:15. Así que, amados hermanos, quiero que se pongan a pensar todo lo que, cuando yo me levanto, ¿qué es lo primero que pienso? Cuando yo me acuesto, ¿qué es lo último que pienso? Mis pensamientos son agradables ante el Señor. Mis sentimientos. Pídale al Señor que los santifique y verá el cambio. Se los prometo. Y al principio, cuando empezaba en el cristianismo, yo era muy gruñón, pero una semana de oración, 1 hora en las mañanas, hasta todo el mundo vio el cambio. Hasta yo sentí el cambio. Wow, qué alegría es. Y es constante, amados hermanos, constante. Todos los días nos bañamos. Bueno, hay algunos que se bañan cada 2 días. Hay otros bárbaros que se bañan cada semana. Pero hay que estar constantemente limpiándonos, no solamente físicamente, sino que espiritualmente también. Amados hermanos, santos, somos santos. La diferencia entre un pecador y nosotros, los que somos cristianos, nosotros no nos decimos, somos santos, no. Somos pecadores, reconocemos que somos pecadores, pero la diferencia que cuando nosotros decimos pecadores es por nuestra naturaleza caída. Pero nosotros, nuestro estilo de vida no es pecador, no es pecado. Nuestro estilo de vida es buscar la santidad. Eso es lo que nos hace diferente a un pecador, ¿verdad? En el contexto bíblico. En el contexto bíblico. El Señor vino por pecadores. Amén. Entonces el Señor no ha venido a tu vida. Yo he escuchado mucho eso, pero es la verdad, amados hermanos. Si el Señor ya vino a tu vida, tus pecados ya están limpios y tienes que buscar la santificación. Así de simple. Todos los días, en nuestro pensar, sentir y hacer. El tema no se podría decir es algo nuevo, es algo profundo, es algo simple, porque es algo vital para cuando el Señor venga. Ahí mismo lo leímos en Primera de Tesalonicenses. Es muy importante. Cuando el Señor venga, que nos encuentre irreprensibles. Y cuando se refiere a irreprensible, se refiere a una persona que está constantemente buscándole. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? David fue considerado una persona conforme al corazón de Dios. Si el brother mató, adulteró y rompió la ley cuando hizo el censo, que no debió de hacerlo, sino que lo hizo más temprano. Y aún así es llamado una persona conforme al corazón de Dios. Y una vez una persona muy sabia me dijo, pastor de la iglesia allá en México, me dijo, la razón por la cual David es considerado una persona conforme al corazón de Dios, a pesar de todas las cosas que hizo el brother, es porque él, cada vez que pecaba y le hacía, o lo convencían, el Espíritu Santo le hablaba a través de un profeta, hey, hiciste mal. El brother que hacía se arrepentía, iba con el Señor.
porque él caía y iba con el Señor, caía y iba con el Señor. Y está bien caer, todo y cuando vayas con el Señor. Y no lo vuelvas a hacer. Y si lo vuelves a hacer, ve con el Señor. Ve con el Señor. Así que, amados hermanos, aborrezcan el mal, aborrezcanlo, odienlo. Así es la palabra correcta. Aborrecer el mal está bien, pero la palabra en el hebreo es odiar. Odien el pecado. No solamente el suyo, pero también el del prójimo. No odiar a matar el pecado, no la persona, al pecado, ¿ok? Al pecado.